todas las personas portamos defectos genéticos. No estamos haciéndonos estudios genéticos para ver cuáles tenemos, de cuáles somos portadores, pero bueno, sabemos que portamos defectos. El tema es cuando vos te juntás con otra persona que tiene tu mismo defecto genético. Entonces, ahí en cada embarazo existe la probabilidad de que este bebé que va a nacer, un 25% exactamente de probabilidades de que el bebé que vaya a nacer herede la parte defectuosa del gen, del mismo gen, tanto de la madre como del padre. Entonces ahí viene el problema. Ese bebé va a manifestar la enfermedad. Hay un 50% de probabilidades de que sea portador ese bebé y un 25% de que sea sano. Esta forma de heredar las leucodistrofias es en casi todas, en la gran mayoría, salvo en una que se llama adrenoleucodistrofia, cuya herencia está ligada al cromosoma X. Esto quiere decir que si vos heredas el cromosoma X que tiene el defecto genético de parte de tu mamá, no importa si tu papá lo tiene también o no, ya con que lo heredes de parte de tu mamá, el bebé varón va a manifestar los síntomas porque va a heredar ese gen de parte de la madre y lo va a manifestar luego de nacer. O sea, en el momento del nacimiento no se ve ninguna alteración, no se observa nada, es inaparente. Ese bebé nació sano para todo el mundo. Y luego, a los 3 años, 4, 5, siempre es en edad escolar, empieza a desarrollar algunos síntomas que no se comprenden del todo, porque la realidad es que el comportamiento empieza a ser raro. Son enfermedades poco frecuentes y estos diagnósticos son difíciles de realizar, muchas veces pasan desapercibidos estos síntomas. Hay problemas de comportamiento, hay problemas cognitivos, pero que varían porque a lo mejor un día el chico que venía haciendo los problemas de matemática y los ejercicios bien, de repente no lo puede hacer y al día siguiente lo hace bien y al otro día no. Entonces empieza a haber como cortocircuitos. El nene que leía bien, que tenía una linda letra, empieza a tener una letra desprolija, se pierde en la lectura, se pierde también en el aula, empieza a deambular, a caminar, se le caen los útiles, no los levanta, y los maestros piensan que este chico está rebelde, algo le pasa, llaman a los padres, se quejan por el comportamiento, vienen malas notas, no hace la tarea, no copia, y es como una espiral, pero que va para abajo, en decadencia, ¿no? Entonces, vas a consultar a la psicopedagoga quizás le hace un test neurocognitivo y el test neurocognitivo todavía da bien. Entonces te mandan a una psicóloga porque dicen que pueden ser problemas emocionales, se confunde con autismo, se confunde con trastornos del desarrollo, con TGD, bueno. Y muchas veces te mandan al psiquiatra. Consultás con el pediatra te dice, bueno, pero si hasta ahora su desarrollo fue normal y bien, seguramente sea un problema emocional. O sea, nadie puede prever lo que está sucediendo. Hasta que quizás el chico empieza a tener otros síntomas que se van sumando. A estos que se iniciaron, quizás se le sume una convulsión, una crisis adrenal, que es ese chico, estamos hablando en la adrenoleucodistrofia, ese chico quizás no está segregando el cortisol que segregan los cuerpos sanos, no es suficiente la cantidad, entonces quizás su piel está de un tono bronceado y se piensa que, uy, que se tuesta enseguida, o el papá es medio morochito, entonces el nene también es morochito, y de repente un día se descompensa. Tiene vómitos, tiene desmayos, tiene mareos, pierde la visión, empieza a delirar, a gritar, a insultar, lo internan. Y cuando pasa esto, recién cuando pasa esto, ya sea una convulsión, una crisis adrenal, el médico pide una resonancia de cerebro. Recién ahí. Hasta ese momento nadie te derivó al neuropediatra ni nadie pidió ningún estudio. Y en esa resonancia ya se ve una lesión en la sustancia blanca, pero una lesión que ya empezó hace mucho. Claro. Empezó un año atrás Mm. de que el niño empezó a tener estos comportamientos raros.
Entonces, te dan el diagnóstico complementando con un estudio genético o un estudio bioquímico, que también se puede confirmar la enfermedad mediante el chequeo de una enzima, y te dan el diagnóstico de una enfermedad terrible, neurodegenerativa, que afecta a niños menores de 10 años casi siempre, y te dicen simultáneamente que ya es tarde para un tratamiento, que no hay cura. Entonces vos decís, pero ¿cómo? Si hasta ayer mi hijo estaba bien, ningún médico me dio ninguna señal de alarma, ¿cómo puede ser que hoy me digan que tiene una enfermedad degenerativa, que va a fallecer en unos años y que no hay tratamiento posible? Claro, sí, totalmente. A ver, esto se soluciona con algo que se viene pidiendo desde hace mucho, que es la pesquisa neonatal, ¿no? Sí, por este motivo justamente, porque los médicos se dieron cuenta de que se empezó a tratar de detener el avance de la enfermedad Mm, haciendo trasplantes de médula ósea. bien. Se empezó en Estados Unidos en los años 90. Pero claro, en ese entonces, frente a la nada de tratamientos, se arriesgaban a hacer un trasplante de médula, pero entraban a los chicos con síntomas avanzados, chicos que ya quizás no podían hablar, quizás ya no podían caminar, empiezan a tener espasticidad, empiezan a tener problemas deglutorios para masticar, para respirar, para comunicarse. Entonces, bueno, no se sabía, se los entraba al trasplante y el trasplante de médula, si bien el procedimiento es similar al de la leucemia, hay que conocer la enfermedad porque la quimioterapia afecta a esta inflamación que ya de por sí está en el cerebro. El chico con leucemia no tiene una inflamación cerebral, Claro, el que tiene una leucodistrofia sí. Por eso claro, hay que claro. tener mayores recaudos y hay que saber lo que se hace. Entonces, los médicos, los científicos, luego de analizar varios casos de trasplante y qué pasaba, se dieron cuenta que había que iniciar el tratamiento antes, mucho antes, quizás antes de que aparezcan los síntomas. Porque a veces el chico tiene una sola convulsión, no tiene ningún otro síntoma antes y ya es tarde igual. Entonces empezaron a medir el daño en la resonancia para estar seguros Ujú, y hay una escala que va del 0 al 30. ajá, El 0 es un cerebro sano, el 30 es una atrofia cerebral total. Bueno, dentro de esa escala se puede indicar el trasplante si el daño es menor a 9. ajá, Y menor a 9, el chico casi no tiene síntomas. Los mejores resultados dan cuando no hay síntomas, porque la enfermedad sigue avanzando durante el trasplante. La quimio bien. hace que se abra la puerta y que la enfermedad siga avanzando. Entonces, para que queden bien, que la enfermedad se detenga y no queden secuelas discapacitantes, Mm, habría que iniciar el trasplante cuando empezó el daño en el cerebro, pero todavía mm, no los sí, síntomas físicos. La única manera de saber eso y de llegar a tiempo es incluyendo la adrenoleucodistrofia en la pesquisa neonatal. En esa pruebita que se le hace al bebé, que se le toma una gotita de sangre del talón y que en Argentina permite el estudio de 6 enfermedades discapacitantes, claro. metabólicas, graves. Bueno, en otros países han incluido muchas más. Bueno, en esa pesquisa se puede incluir tranquilamente la adrenoleucodistrofia. Entonces, vos ya sabés cuáles son los chicos que tienen la enfermedad, haces un seguimiento médico, hay un equipo multidisciplinario que lo va a atender ese chico, va a tratar la insuficiencia adrenal y Mm. apenas inicia la lesión en el cerebro, ahí empieza el tratamiento del trasplante de médula ósea. Bien, a ver, la pesquisa neonatal, esto de poder agregar la pesquisa neonatal para detectar una adrenoleucodistrofia o una leucodistrofia, sería agregarle ya a un estudio que se le hace a todos los bebés por nacer, o mejor dicho, a todos los bebés nacidos, ¿no? Digo, esto no estamos hablando de un costo para el Estado, desde lo económico que uno diga, che, la verdad que no, sale mucha guita implementar esto. Digo, se utilizaría ese mismo, esa misma pesquisa que se hace habitualmente, como vos decías recién, en sacarle las gotitas del pie, que finalmente se le saca a los bebés, y utilizar una gota de sangre, una gotita, dos, las que sean, para también poder detectar esto que tal vez es una enfermedad indetectable, invisible, y que la familia se empieza a dar cuenta o los médicos se empiezan a dar cuenta de que puede tener una leucodistrofia que no fue detectada ya cuando empiezan a tener estos síntomas que vos acabás de decir.
Sí, las 6 enfermedades que están incluidas en la ley nacional y que son Mm, obligatorias tienen un método, una tecnología diferente a la que se tendría que utilizar para la adrenoleucodistrofia. Para el adrenoleuco se utiliza la misma tecnología, la misma maquinaria que para la pesquisa ampliada. No todas las familias saben que se ofrece ya en muchos lugares acá en Argentina, pero en mm. forma privada nada más, una pesquisa ampliada, que son 40 enfermedades del metabolismo intermedio que son discapacitantes, que va a empezar a manifestar los síntomas el bebé y que tienen un tratamiento muy sencillo, que son dietas, cambios en la dieta del bebé. Si no se aplica este tratamiento apenas nacen, los bebés sí van a tener mucha discapacidad. Bueno, estas 40 enfermedades se pueden detectar con un aparato que se llama espectrómetro de masa en tándem. Y este espectrómetro permite detectar con una sola gotita Mm. como 60, 70 enfermedades. Entonces, Hay un esta hospital pesquisa, público, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires que lo tiene ese equipo. sí, la ciudad de Buenos Aires tiene dentro del ámbito público el espectrómetro de masa en tándem. Es una de las, creo que la única jurisdicción que lo tiene dentro del ámbito público, pero existen espectrómetros de masa en tándem en otros lugares, por ejemplo, en universidades, hay ciertos sectores de Laboratorios, tal algún... vez. ¿Cómo? Algún laboratorio, tal vez. Sí, claro que lo tienen. Entonces, esto se podría hacer, o inclusive hacer el estudio por nodos regionales, ¿no? No hace falta que cada provincia tenga un espectrómetro. Se podrían enviar esas gotitas a ciertos 4 o 5 lugares en el país. Mm. Pero en la pesquisa ampliada yo hablo también de esto porque me parece que esto sí que no altera en nada la situación, ¿no? Económica. Agregar esa pesquisa empleada que ya se viene haciendo, que ya se sabe hacer, que ya se viene tratando a los chicos detectados, tendría que ser ya obligatoria. Bien. Y ya que, sí. Déjame preguntarte lo siguiente, Verónica. ¿De qué porcentajes hablamos cuando hablamos de cantidad de chicos que pueden tener una leucodistrofia o que finalmente la desarrollaron? ¿De uno de cada cuantos detectados y uno de cada cuantos no detectados? Dentro de las leucodistrofias, cada patología tiene su propia prevalencia. Bien. Hay patologías que tienen una prevalencia de 1 en 1.000.000, hay Hmm, otras que tienen 1 en 100.000. La adrenoleucodistrofia es la más frecuente justamente porque su herencia está ligada al X y bien. no importa que los dos progenitores tengan el mismo defecto genético, sino solo el que porta esa X enferma, que es generalmente la mujer. Mm. Y en estos casos la prevalencia es de 1 en 15.000 nacidos. Es bajísimo, ¿eh? Sí, para que sea Es una enfermedad poco bajísimo, claro. frecuente, en Argentina tiene que tener una prevalencia de 1 en 2.000, como mínimo. Puede ser 1 en 3.000, 1 en 5.000. Bueno, 1 en 15.000 es una enfermedad como para ser detectada en la pesquisa y cumple Totalmente. los requisitos porque es una enfermedad grave y discapacitante. Mm. Tiene método para ser pesquisable en la pesquisa neonatal y tiene tratamiento. Entonces, cumpliendo todos los requisitos internacionales y estando ya en otros países aplicado, por ejemplo en Estados Unidos, ya todos los estados testean la adrenoleucodistrofia, Holanda, España, Alemania, Reino Unido. em, Nosotros tranquilamente podríamos estar incluyendo esta enfermedad en la pesquisa neonatal y junto a otras que quizás también ameritan, ¿no? Que en este momento se las incluya porque tienen tratamiento y porque no se justifica que dejen a ese niño sin saber, a esa familia sin conocer y que le avance la enfermedad sin que después pueda hacer nada, porque te digo que es muy cruel, es muy terrible el desenlace de este niño. Tenerlo con internación domiciliaria, casi en estado vegetativo, no pudiendo comer, alimentándose por un botón gástrico, con una traqueostomía, sin poder caminar ni hablar, y ver a tu hijo apagarse de a poco e ir perdiendo todos los sentidos, desde la vista, la audición, es muy cruel, es terrible.
altera desde las relaciones familiares, afectivas, hasta las laborales, porque uno de los padres se tiene que quedar al cuidado del hijo. Para la obra Claro. social es un gasto terrible porque hay internaciones, hay traslados, hay equipamiento, hay medicinas. Entonces, esto es coste efectivo, es un beneficio Sí, aparte que no pesquisarlo. es una cuestión social, acá no es una cuestión segmentada de algunos sectores de la sociedad que puedan ser más o menos propensos, ¿no? Digo, le puede No, tocar a la vida de cualquier legislador de la Argentina, a algún hijo, algún nieto, que quizás teniendo la posibilidad, con un voto, de darle para adelante a esta ley de pesquisa neonatal, simplemente con eso, seguramente la calidad de vida de las familias sería totalmente mucho más llevadera, mucho mejor, digo. Qué locura, ¿no? es así, es cuestión de voluntad política, pero también yo digo de voluntad ética, de humanidad, porque uno no se da cuenta hasta que le toca, pero le puede tocar a cualquiera. Es como la lotería, pero en vez de sacarte el premio, te sacaste el castigo. Total. Es una lotería que le puede tocar a cualquiera. Y la pesquisa, una vez que se compra el aparato, en realidad el estudio por cada niño es baratísimo, sale lo que sale una taza de café. Bien. Ahora, Entonces, la pesquisa neonatal lo que haría es detectar una posible anomalía, una posible leucodistrofia, adrenoleucodistrofia, que esta que decías vos, una de cada 15.000, que es muy, la verdad que es muy baja, ¿no? La posibilidad de tener. eh, sí, nosotros hicimos el cálculo y más o menos serían, podrían detectarse 50 niños a nivel país, ¿no? es un montón En- igual, ¿eh? sí, No lo es tenemos que por minimizar año, para nada, es un montón. Ya con por que sea año. uno es un montón, imagínate Sí, 50. sí. Entonces lo que decimos es, eh, si se pudiera detectar a tiempo, ¿qué implicaría? Sabemos que por ahora no hay una cura, no hay nada que uno pueda corregir, tal vez una leucodistrofia, pero sí podría pasar que en ese niño y en esa familia. Claro, decimos que no hay cura porque el procedimiento de trasplante detiene el avance de la enfermedad, no revierte lo que apareció. Por eso mismo, entrar al niño antes de que aparezcan los síntomas, pero sí habiendo iniciado la lesión cerebral, es casi como evitar que aparezcan los síntomas, ¿no? Evitar que aparezca la discapacidad. Nosotros tenemos chicos que han entrado a trasplante con un score de 1 o 2 y vos los ves y no te das cuenta de que tienen una enfermedad terrible o que tuvieron el trasplante para detenerla. Son chicos Claro. que van a la escuela, que corren, que comen, hablan, ven bien, no tienen ningún trastorno. A medida que estos síntomas son más avanzados, quedan secuelas del trasplante. Pueden quedar sin caminar, pueden quedar sin hablar. Claro. Entonces la diferencia es muy grande. Sí, para no tener que ir a un trasplante, obviamente que sabemos los riesgos que puede generar, ¿no? En un trasplante, ya sea de un chico, de un bebé o de un adulto. Es un Digo, proceso, previniéndola, obviamente que sería tal vez no igual que hacer un trasplante, pero mucho más llevadera, ¿no? Entonces digo, es, con una gotita de es- sangre, miremos, es ¿no? Si que, no se puede hacer tanto. es que al detectar al niño al nacimiento, se lo somete a un protocolo de seguimiento, Claro. ¿no? Se llama a la familia, se le presenta al equipo médico que tiene que evaluar al niño y el Mm. protocolo es todos los años evaluar cómo está el cortisol, obviamente medicarlo si es que lo necesita, hacer una resonancia de cerebro cada 6 meses, sobre todo en ese periodo de edad escolar que es donde aparece la manifestación cerebral, y apenas iniciada la lesión, ya activar el protocolo de trasplante. Entonces, el trasplante en un niño que está sano orgánicamente es más llevadero que en un niño que ya tiene síntomas neurológicos. Bien. Por eso los resultados del trasplante son mucho más beneficiosos si Mm. el niño no tiene síntomas todavía. Déjame preguntarte cuánto hace que existe la Fundación Lautaro y que ustedes se dedican a esto, ¿no? A ayudar a familias con chicos con leucodistrofias. No solo en la Argentina, ¿no? Digo, en algunos otros lugares también sé que han hecho un laburo importante. Pero ¿cuánto hace que están?
Y desde que diagnosticaron a Lauti, Mm, a nuestro hijo menor, bueno, que hoy ya tiene 24 años, lo diagnosticaron en el 2012, ujú, luego de 2 años de síntomas y de pasar por psicopedagoga, psicólogo, psiquiatra, neurólogo. mm. Él tiene una 24 años. leucodistrofia. 24 años. Sí, él tiene Bien. una leucodistrofia metacromática y Mm, cuando lo diagnosticaron, nos dijeron que podía hacerse también para esta leucodistrofia un trasplante de médula ósea. Se lo hizo a los 11 años y bueno, a Lauti durante el trasplante la mm, enfermedad continuó avanzando porque él ya tenía un daño importante en el cerebro, estaba al límite, al mm. borde, ahí, en el score de 9. Entonces, durante el trasplante, él empezó a trastabillarse, a caerse, dejó de caminar y habla muy poco, perdió también la capacidad de comunicarse, pero la enfermedad se detuvo. Él come por boca, no tuvo más internaciones que tengan que ver con la enfermedad, no tuvo otra involución, va a la escuela, ahora va al centro educativo terapéutico, obviamente usa silla de ruedas, pero se logró detener el avance de la enfermedad. Bien. Nosotros desde ese momento, cuando volvimos del trasplante con mi marido, decidimos crear la fundación Ujú. porque toda la información que habíamos conseguido, todos los contactos con médicos de Argentina, de afuera, nos parecía que era una pena que quede en el olvido. Y pensando en las Tal cual. familias nuevas que Mm. iban a seguir apareciendo, porque es una enfermedad donde se sigue manifestando, nosotros podíamos hacer una gran diferencia. Y así empezamos de a poquito. Y bueno, hoy día estamos asesorando a familias de Argentina, pero también de Latinoamérica, nos llaman de Perú, de Colombia, de México, de Cuba, de Chile. ¿Sabes por qué te pregunté lo de cuánto hace que están con la fundación? Porque digo, en 24 años pasaron varios gobiernos, ¿no? Distintos No, presidentes. 24 años tiene Lautaro, pasaron 12 años. Perdón, pasaron 12 años. Sí. En esos 12 años, eh, ¿alguien se comunicó con ustedes para Eh, interiorizarse y para que sea una práctica de salud a nivel nacional? No, nosotros lo que estamos haciendo es un caminito de hormiga muy importante, Mm, arduo, bueno, desde hace mucho tiempo ya. Estamos, por ejemplo, en el mes de las leucodistrofias, que es mm, ahora en septiembre, estamos yendo a las facultades de farmacia y bioquímica, de medicina, a los hospitales como el Austral, el Materno Infantil de San Isidro, mm. bueno, el italiano y estamos haciendo intervenciones en las cátedras, ¿no? Donde están Perdóname, ¿eh? los Dejamos hacer un paréntesis. ¿Se encuentran con gente, con profesionales que dicen, no sabía que existía la leucodistrofia o no? ¿Sí? montón. Justamente el año pasado, dentro de los chicos que estaban estudiando medicina en el Austral, hicimos una intervención y les preguntamos, está bien, eran chicos que recién empezaban, pero les preguntamos, ¿escucharon hablar alguna vez de leucodistrofias? No. Qué bárbaro. Eh, no, pero son enfermedades muy poco frecuentes y hay más de 8.000 enfermedades poco frecuentes. Entonces, es normal que los médicos no conozcan todas las enfermedades poco frecuentes. Lo que no es Mm, normal, digo yo, es que frente a varios síntomas que a lo mejor aislados al médico no le tendrían que llamar la atención, pero si se dan todos juntos o si se da una involución en el desarrollo del niño, no se haga nada, ¿no? No se prenda la señal de alerta. Por ejemplo, las leucodistrofias, si se manifiestan en la temprana infancia, mm. el nene que aprendió a caminar empieza a trastabillarse y a caerse. El que aprendió a agarrar objetos se le empiezan a soltar. Entonces vos decís, pará, no es una etapa normal del desarrollo, como dicen muchos. Esperemos 6 meses a ver cómo sigue. No, esperar en las leucodistrofias es garrafal. El Tal tiempo cual. vale oro porque Sí, son sí. progresivas. Entonces, nosotros estamos haciendo ese trabajito. Tenemos desde la Fundación un programa de capacitación virtual anual para los médicos que sí quieran formarse en leucodistrofias. Mm. Los profesores son los mejores especialistas en leucodistrofias que nosotros encontramos en Argentina y algunos especialistas del exterior también.
Tenemos un programa de financiamiento genético a las familias que no tienen recursos. Financiamos 10 estudios genéticos por año. Bien. Financiamos estudios metabólicos también a los que no tienen recursos y hacemos encuentros anuales de familias donde estamos hospedados en un hotel en las afueras de Buenos Aires, con mucho verde, con mucho espacio, con pileta, con terapias de rehabilitación, con los médicos que van a hablar y a exponer siempre cosas que tengan que ver con la rehabilitación, con las Mm, leucodistrofias, y donde, bueno, solemos tejer lazos entre las familias, conocernos, ¿no? mm. También tenemos reuniones mensuales, tenemos un grupo que se llama Red de Amor, que está en las redes, que nos juntamos mensualmente para tratar el tema del cuidado del cuidador. Y bueno, en el año 2020 nos dedicamos a hacer lobby, como quien dice, Mm. sobre la pesquisa neonatal, a ver cómo la recibían, qué les parecía, y nos reunimos con autoridades, por ejemplo, el director de hospitales públicos de Cava, el director de la pesquisa neonatal de Cava. Ellos se mostraron interesados, nos dijeron que sí, que era una enfermedad que se podría pesquisar, que podían poner a punto el laboratorio. Cuando fuimos a la legislatura y presentamos el proyecto, ahí nos dieron muchas vueltas, nunca trataron el proyecto, nos dijeron que tenían que tener el visto bueno del Ejecutivo de Cava. Hablamos con Quirós, hablamos con Ferrante, con Larreta en su momento, y nunca se terminó el tema. Siempre como que había que pedir opinión en un lado, en otro, no estaban seguros. Después dijeron no, que tengamos mejor el visto bueno de Nación, pero sabemos Mm. que Nación es muy grande, es muy complejo, ¿no? Y sacar una ley en Nación quizás sea más difícil. Nosotros pensamos un proyecto piloto en Cava sería un buen antecedente para Claro. demostrar que se puede. Bueno, el año pasado presentamos en los dos lugares, en Nación y en Cava, el proyecto de pesquisa neonatal. Y bueno, la semana pasada fuimos a reunirnos y a exponer en la Comisión de Salud, que tenía su reunión, sobre la necesidad de que levantaran este proyecto y que lo trataran, ¿no? Les explicamos todo lo que te estamos explicando a vos y les dijimos que si ya a esta altura los médicos, los legisladores ya están en conocimiento de que estas enfermedades son terribles para los niños, para la familia, que son altamente discapacitantes, graves y mortales, que hay un procedimiento para detectarlos en la pesquisa neonatal y que hay un tratamiento para aplicar luego de detectarlos. Si sabiendo todo esto no hacemos nada y miramos para otro lado, ¿cómo le llamamos a esta actitud? Claro. ¿Le pusieron nombre ellos? No. No, se quedaron Mm. callados. Claro. Pero, Ineptitud política sería, ¿no? y no, yo Y un pienso en poquito algo más más también, grave. sí, claro. Yo pienso en algo más grave. Estamos dejando morir por omisión. Sí, sin dudas. Estamos dejando morir a los niños sabiendo que van a tener esa enfermedad y sabiendo que los podemos agarrar a tiempo y no estamos haciendo nada. ¿Y qué pensás este año para septiembre? ¿Qué pensaron desde la fundación? ¿Cuál será quizás la definición de lo que se busca en este 2025? Me imagino que debe ir quizás por el mismo camino de lo que es insistir con hacer ley la pesquisa neonatal, ¿no? Debe venir por ahí. El año pasado usamos el hashtag ponelo en duda, Claro. porque muchas veces ese primer diagnóstico que se confunde, como te dije, con Mm, autismo, tratando del desarrollo, retraso madurativo, no es el correcto. Entonces, ponelo en duda y apurate y hacé lo correcto. Deriva a un especialista, hacé el estudio que corresponde, que es una resonancia, porque por más que sea temprano el diagnóstico, si no es correcto, yo no voy a llegar a ningún lado. Entonces, necesito un diagnóstico específico, el correcto. Y este año vamos por lo segundo, el correcto, pero temprano. El hashtag va a ser cambiar la historia. Está en nuestras manos cambiar la historia de la enfermedad, de cada familia, de todas las familias que vendrán, de todos los bebés que van a nacer. El diagnóstico temprano implica llegar a tiempo a ese tratamiento que existe, que es real, que lo tenemos. Es un trasplante de médula ósea. bien.
Bueno, esperemos que este año la clase política le dé importancia a lo importante, ¿no? Y no a la pelea, a la puja por un lugarcito y a ver quién es y quién no legislador. Digo, dejemos de lado, como decimos siempre, el partidismo político y entendamos de que obviamente esto es mucho más importante de cuál es el nombre y el apellido de aquella persona que le toca ocupar una banca, ¿no? Que hoy está y dentro de 4 años no. Y esto que decías vos, que obviamente tiene que ser una política de Estado, me parece que no hay mucho más como para seguir estirándola. En algún momento lo van a tener que poner en práctica, por lo menos como decías vos a nivel ciudad, y que después se pueda copiar en otras provincias y sea también una cuestión de Estado, digo, porque los argentinos vivimos dentro de un país y me parece que esto es evitable, es detectable, no tiene un costo que uno diga, che, mirá, hay que achicar el Estado, no hay plata. Digo, me parece que esto no podemos seguir dando vueltas, hay que seguir tocando puertas, golpeando puertas para que se convierta en ley, ¿eh? Mira, el año pasado Corrientes, la provincia de Corrientes sancionó una ley incorporando la adrenoleucodistrofia en la pesquisa neonatal. Corrientes, estamos hablando de una provincia con seguramente menores recursos que lo que puede tener la ciudad y ni hablar de a nivel nación, ¿no? Digo, Claro, tienen la ley, ahora la tienen que aplicar, ¿no? claro, Ahora están buscando esto, la formación, la capacitación para empezar a aplicarla. Pero lo que digo es, hay proyectos de ley que son sencillos, que son una declaración de interés. total. Bueno, leemos un poquito, a ver, hay que declarar de interés a la Fundación X, bueno, sí, qué Mm, bien, se declara, votamos todos. Bueno, esos no son los proyectos que nos ocupan, que nos totalmente. llevan Mm. tiempo y trabajo. Cuando llega un proyecto que vos sabés que va a ser difícil, complejo, que hay que estudiar, que hay que investigar, que hay que citar a los especialistas, que hay que citar a las familias, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en la FDA, citan a las familias, quieren escuchar los testimonios del que está cuidando de ese niño, de ese paciente, las 24 horas del día, porque ni siquiera el médico que lo ve 15 minutos en el consultorio puede saber lo que implica convivir con esta enfermedad. Entonces, nos tienen que escuchar, tienen que investigar, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que trabajar. Lleva tiempo, y sí, lleva tiempo, pero ¿para qué estamos si no? Total. Están para eso los legisladores, ¿no? Por Sin lugar eso a dudas, si digo, no, se equivocaron de nosotros laburo. Nosotros para justamente hacer estos proyectos, presentarlos y pedir. Los legisladores para mirarlos, leerlos, estudiarlos, los médicos para acompañarnos, para presentar las publicaciones de papers científicos, de cuáles son los resultados, y bueno, entre toda la sociedad, buscar el bien público. El bien público es el bien de la sociedad. Esa es la función de todos los funcionarios y de todas las autoridades y de todos los políticos. Debería ser Sí. buscar el bien público. Nos olvidamos de esas dos palabras que tendrían que ser el motor. Yo cuando, por ejemplo, Está tenemos en que el hacer algo con preámbulo la... de la Constitución Nacional, el bienestar social, ¿no? Claro, yo cuando tengo que hacer una acción por la fundación y digo, corresponde, no corresponde, lo hago, no lo hago, siempre digo, ¿cuál es la misión de la fundación? Impulsar la investigación y la educación en busca de un diagnóstico precoz para las leucodistrofias que permite el acceso al tratamiento. Me enfoco en eso. Si tiene que ver con eso, se hace, si no, no. Bueno, para las autoridades, su misión es el bien público. Tendrían que enfocarse en eso. ¿Esto favorece el bien público? ¿Sí o no? Si no lo favorece o si no lo sé, estamos perdiendo el tiempo con eso. Ahora, si vos decís sí, la verdad, esto favorecería el bien público, bueno, dedícate a eso entonces. Por Sí, eso, votar por la le- pesquisa neonatal no es votar por si le vamos a cambiar el apellido a alguna avenida, como tantas veces vemos que votan en el Congreso y uno exacto, dice, muchachos, déjense de joder, muchachos y muchachas, porque están perdiendo el tiempo, ¿no? Digo, cosas exactamente. importantes son estas, de Estado, ¿no? Exactamente, que tienen que ver con la salud, que es una política de Estado, que tiene que ver con la ética, con la humanidad, que tiene que ver también con los recursos que administra el Estado, porque ahí está en si vos lo querés dilapidar o si querés agarrar a este niño a tiempo y evitar todo el gasto también que va a generar, Sin si duda. querés verlo desde el punto de vista económico. Por eso nosotros les pedimos, por favor, les rogamos a los legisladores,
El martes estuvimos hablando con ellos, muchos nos dijeron que nos iban a apoyar, pero bueno, faltan todavía, ¿no? Les pedimos a todos los legisladores que conforman la Comisión de Salud de la legislatura porteña, que levanten este proyecto y que lo traten. Bien. Tenemos una campaña en change.org donde ya tenemos bastantes firmas y las vamos a llevar impresas la semana que viene a la legislatura y se las vamos a entregar porque contamos con el apoyo de más de 30.000 personas para esto. Entonces, tanto de Cava como de Nación, en Nación también está en la Comisión de Salud, sin ser tratado. Le pedimos por favor a todos los miembros de la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados de la Nación, que traten este proyecto, que es importante. Bien, Verónica, como siempre, agradecido por el laburo que hacen para todos, el placer de siempre de escucharte, de saber que estás ahí con los pies bien embarrado en lo que tiene que ver con lo importante, con las cuestiones de salud, con las leucodistrofias y obviamente acompañándote en nombre de todos, básicamente, pues esto no es una pelea ni tuya ni mía, ni de la fundación, digo, esto es una pelea de orden público y de orden estatal para todos los argentinos, más claro, imposible, así que nada, te estaremos acompañando como siempre y obviamente ojalá que este septiembre también se visualice mucho todo lo que tiene que ver con el mes internacional de las leucodistrofias. Gracias. El último sábado de septiembre estaremos iluminando monumentos públicos de color azul, que es el color con el que se simbolizan las leucodistrofias. Y a todos los que nos están escuchando, si por favor pueden entrar en la petición Pesquisa Neonatal para la Adrenoleucodistrofia en change.org, lo tenemos también en las redes de la Fundación Lautaro Te Necesita, y firmen la petición y la compartan, nos van a seguir ayudando un montón. Bien. Y autoayudándose también, porque esto está claro. No es solo verdad. Ayuda para terceros, sino propia, ¿no? Para lo que venga, de cada familia. Bueno, el placer de siempre. Te mando un abrazo grande y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias, Fede, y sabés que te agradecemos mucho que siempre estés atento al mes de las leucodistrofias y a las acciones de la Fundación Lautaro. Un placer, para eso estamos los medios también. Gracias a vos. Muchas gracias. Hasta luego. Estábamos hablando con Verónica de Pablo, una mujer que la viene luchando con el tema de las leucodistrofias después de lo que obviamente fue la detección de su hijo de esta leucodistrofia que obviamente le cambió la vida a él, a ella, al papá, a Eduardo, y que la sigue peleando y sigue pensando en el bienestar común, en la salud de todos los argentinos. Digo, esto es algo simple que solamente con darle bola, ¿no?, al proyecto y a votar para que se empiece a hacer ley, por lo menos a nivel Ciudad de Buenos Aires, ojalá que a nivel nacional. Digo, no es tan complicado, no es tan costoso detectar lo que puede ser una leucodistrofia en esa gotita de sangre que le sacan a los bebés del talón cuando también lo pesquisan para buscarle posibles enfermedades al bebé nacido, ¿no? Por eso esa campaña de una gotita de sangre puede salvar vidas, no tengan dudas de que es así, Che, vamos a meter una tanda, si les parece, y volvemos con el domo. Vamos a seguir hablando sobre otros temas importantes también en este día jueves 26 de agosto de 2025. Vendemos, dale. EGC Informática. Instalamos cámaras de seguridad, alarmas, cerco perimetral, control de acceso y puertas automatizadas. Realizamos servicio técnico de PC, notebooks, tablets, celulares, impresoras, monitores y televisores multimarca. Presupuestos y visitas sin cargo. Atendemos particulares, empresas, consorcios y barrios privados. Vendemos productos e insumos de informática. Visítanos en Avenida Olivera 1563 Cava. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 11 3568 6352. Seguinos en Instagram, encontranos como EGC Informática. CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Seguinos en Facebook, Twitter o Instagram. Ingresá en www.redcame.org.ar. 60 años de compromiso con las pymes.
Somos Spray Process, la empresa líder de Brasil, en la fabricación de secadores industriales para el proceso y transformación de sustancias y materias a productos en polvo. Producimos equipos a medida, brindamos servicio y garantía nacional e internacional. Trabajamos hace más de 25 años al servicio de nuestros clientes. Ingresá a www.sprayprocess.br.